Buenos días, listo, mi nombre es Vladimir Ospina y formo parte del equipo de RDH, repositorios de datos históricos, y voy a estar en este curso acompañando a Juan David Escobar en el curso pues de Python básico, ¿cierto? Entonces, listo. Vamos a dar inicio con la clase número 2, ¿cierto? Vamos a desplegar las pestañas. Es importante recalcar, voy a trabajar en esta clase con el intérprete editor visual Studio Code, ¿cierto? Es de mis preferencias a la hora de codificar en Python, ¿cierto? Y vamos a empezar entonces con los laboratorios de la clase número 2. Listo. Entonces, primer laboratorio, ¿qué es una variable? En cualquier lenguaje de programación, una variable es un espacio en la memoria de la máquina donde se guarda algún tipo de información para ser utilizado después o en el momento de ejecución. Aquí entonces vamos a declarar dos variables. Vamos a tener una variable tipo double o tipo real y vamos a tener una variable entera, ¿cierto? Vamos a tener una operación matemática que va a ser una multiplicación entre un entero y un double, y vamos a asignar ese valor obtenido a partir de esa operación en una variable llamada el subtotal, ¿cierto? Listo. Para mostrar estos dos tipos de variables vamos a usar la palabra reservada print, ¿cierto? Donde lo que vamos a hacer es simplemente concatenarle una coma, que lo que me permite es concatenar el valor, ¿cierto? Adicional, no voy a necesitar el espacio como en muchos lenguajes de programación, que tengo que concatenar un espacio en blanco para poder separar lo que voy a imprimir de la variable. Y adicional, miren que no voy a usar el espacio porque la coma ya me permite obtener ese espacio a partir de la variable y el título que voy a imprimir. Entonces, en primera parte voy a imprimir el precio, ¿cierto? Y la variable el precio. Voy a imprimir las unidades y la variable las unidades. Y voy a imprimir el subtotal y su variable, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a ejecutar el script. Entonces, en Visual Code existen dos maneras de ejecutar el script. Uno es iniciar el debugging y otro es correr sin debugging. Como pueden ver, acá están los accesos directos, que es F5, control F5 sin debugging. Para este caso le vamos a dar F5. Adicional a ello hay que recordar de que debemos de interponer pues el breakpoint, que es el punto de interrupción para dónde va a parar nuestro código para hacerle un seguimiento al script, ¿cierto? Vamos a darle entonces Python file y vamos a ver cómo inicia pues el debugging, ¿cierto? Listo, como pueden observar aquí, esto ya me indica que sé dónde va el debug, ¿cierto? Entonces tenemos varias opciones. Continuar la ejecución del debug, el paso a paso. Este nos va a llevar al final, al inicio, sin mostrar ningún resultado. Es como volver a ejecutar. Y este lo que hace es llevarme ya al final, mostrándome todo el resultado y no pasar por el breakpoint, ¿cierto? Por el debug. Como pueden observar, aquí podemos pararnos en las variables y automáticamente pueden mostrarnos el valor que tiene asignado, ¿cierto? Entonces vamos a darle, podemos hacerle, darle F10 para hacer. Entonces, como pueden observar, él va imprimiendo cada uno de los resultados, ¿cierto? Ahora vamos a analizar los resultados. Como pueden observar, acá tenemos la variable precio tipo real, las unidades tipo entero, y tenemos una variable final que lo que vamos a tener de esta operación aritmética es simplemente un real, ¿cierto? Algo muy básico. Entonces vamos a continuar con el laboratorio número 2, los tipos de variables, ¿cierto? En Python no hay obligación de especificar de qué tipo es una variable. Python determina el tipo adecuado según el llenado. Aquí tenemos un ejemplo para ello,
de una variable tipo double. Voy a explicar un poquito qué significa de que Python no es tipado. Mucha gente se hace esta pregunta, a veces no preguntan es por pena, pero yo era uno de ellos y lo voy a explicar. En Python, de que no sea tipado es que no se debe anteponer el tipo de variable como se hace en otros lenguajes como C#, que indicas, por ejemplo, string o para este caso double, ¿cierto? Y el nombre de la variable, ¿cierto? En Python no hay necesidad de anteponer este tipo de variable, ¿cierto? Él simplemente asume el valor que le estás asignando por defecto, ¿cierto? Entonces, ya explicado eso, voy a continuar entonces con el laboratorio, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una variable de tipo real. Aquí vamos a tener otra variable de tipo cadena, tipo string. Y aquí lo que vamos a hacer es importar la función o método tk de la librería tkinter, ¿cierto? Esta es una de las... Yo voy a usar una de las maneras que Juan David Escobar enseñó en la clase número 1, ¿cierto? De cómo importar librerías. Yo voy a usar la que realmente hace uso de la librería tkinter e importa el módulo o el método que necesito en este momento. Y adicional le voy a dar un alias a este método, a esta librería, a este método, ¿cierto? Entonces voy a instanciar, mediante esta variable, voy a instanciar esa librería, voy a instanciar un objeto llamado la ventana principal, ¿cierto? La ventana principal lo que va a hacer es, voy a usar un método llamado withdraw, que lo que hace es esconder la ventana principal, ¿cierto? Listo. Voy a importar el módulo del módulo. Voy a importar de la librería tkinter, voy a importar el módulo MessageBot, ¿cierto? Con un alias MSG, ¿cierto? Entonces este objeto lo que va a hacer, lo que va a llamar es el módulo método llamado AskYesNo, ¿cierto? Que lo que hace es simplemente generarme un cuadro de diálogo que lo que me permite es seleccionar si sí o si no, ¿cierto? Y adicional capturar la respuesta que va a tomar a partir de ese cuadro de diálogo en una variable, ¿cierto? Aquí vamos a importar la clase TheTime de la librería TheTime y le vamos a dar su alias. Entonces vamos a usar el módulo método ahora, ¿cierto? Que lo que hace es recuperarme el día con la fecha y la hora actual, ¿cierto? Y lo voy a almacenar en una variable. Y voy a imprimir cada una de ellas, ¿cierto? Voy a imprimir cada una de estas variables y le voy a asignar, le voy a anteponer un texto, ¿cierto? Para identificar a qué corresponde cada variable. Entonces vamos a darle un control F5. Pueden observar aquí, entonces estamos retornando un objeto tipo ventana que lo que hace es preguntarme sí o no, ¿cierto? Si deseo continuar o no, ¿cierto? Y voy a capturar mi respuesta en una variable llamada respuesta, ¿cierto? Por el momento le voy a dar yes, ¿cierto? Y vamos a mirar un poco el resultado, ¿cierto? Como podemos observar, la primera variable de tipo real llamada precio, nombre Lola. Capturamos la variable del objeto ventana, ¿cierto? Es lo que me retorna es un booleano. Y hacemos uso de la librería, ¿cierto? Del método Naut. Y lo que hace retornarme, como pueden ver, es la fecha de hoy con la hora actual, con los minutos, segundos y los milisegundos. Listo. Ahora vamos para el laboratorio número 3, que es conocer el tipo de variable. Bueno, en Python nos ofrece la función o el método type, que lo que hace es que recibe un parámetro, para este caso la variable, y nos devuelve y nos describe el tipo de variable, o más técnico, a qué clase pertenece la variable, ¿cierto? Algo importante, en Python toda variable es un objeto, ¿cierto? Ahora vamos entonces, listo, tenemos la misma variable tipo real y la variable tipo string
vamos a instanciar el objeto de la librería tkinter, vamos a usar el método tk y le vamos a dar el alias de t, ¿cierto? Y vamos a instanciar ese objeto, ¿cierto? Aquí lo que estamos es escondiendo la ventana, esto ya lo habíamos usado en el laboratorio anterior. Para aquí lo único que vamos a usar es un objeto tipo ventana de pregunta si deseo continuar o no, ¿cierto? Aquí utilizamos lo mismo que es datetime, de la clase datetime, la librería datetime, ¿cierto? Para obtener mediante el método now la hora y la fecha actual, ¿cierto? Adicional, aquí en el print vamos a poner el tipo, una cadena que me va a identificar o me va a dar una descripción de la variable que estoy usando. Adicional, vamos a usar la función type, que lo que hace es simplemente retornarme el tipo de variable que tiene asignada, ¿cierto? Y por último, algo adicional, vamos a usar esta palabra llamada separador, que lo que va a hacer es generarme un punto y coma por cada variable, utilizándolo pues como su palabra lo indica, un separador, ¿cierto? Control F5. Adicional, voy a hacer la palabra entre los argumentos para la función print se usa para separar mediante un carácter las variables. Esto solo se encuentra en la versión de Python 3 hacia arriba, y adicional también se usa para formatear cadenas de salida. Esto es algo muy importante y tenerlo presente, ¿cierto? Ahora vamos a ejecutar, ¿cierto? Vamos a darle un control F5 y a mirar el resultado, ¿cierto? Bueno, pueden observar tipo de ventana, entonces vamos a guardar un yes y vamos a mirar, listo, el string que definí para esa variable, precio, un valor real, y a la clase que pertenece esa variable, ¿cierto? Nombre Lola, ¿cierto? Y a la clase que pertenece nombre Lola, que es un string. Tenemos ventana, que es una clase que pertenece a la librería tkinter, un objeto tkinter, y estamos capturando la respuesta de tipo true, ¿cierto? De la ventana, que lo que tenemos es que pertenece a la clase de tipo booleano, ¿cierto? Y la variable ahora que me captura la fecha actual, ¿cierto? Pertenece a la clase datetime, ¿cierto? Listo. Ahora continuamos con el laboratorio número 4, identificadores únicos, ¿cierto? Entonces, cuando en Python se define una variable, el sistema operativo automáticamente le asigna un identificador único. En Python se puede conocer este identificador mediante la función id, ¿cierto? Y esto recibe como parámetro pues la variable que hemos definido, ¿cierto? Esto voy a dar un paso rápido para que la clase rinda un poquito más, ¿cierto? Las dos variables ya declaradas, tipo real, tipo entero, la librería, la instancia del objeto de la librería tkinter del módulo tk, ¿cierto? Para esconder la ventana principal, aquí estamos importando realmente el message box de la librería tkinter. Esto es para identificar, esto lo estamos haciendo de nuevo es para observar en pantalla el identificador que adicional se le asigna a cada una de las variables, a cada uno de los objetos instanciados, ¿cierto? Y al final, ¿cierto? Vamos a tener cada una de las impresiones. Adicional, vamos a tener el ID, el identificador que tiene asociado esa variable, ¿cierto? Vamos a darle un control F5 para imprimir y tipo ventana, esta vez va a ser un no, ¿cierto? Y vamos a echarle un vistazo, ¿cierto? Como pueden observar aquí el precio, tipo real, el identificador que el sistema operativo le asoció cada una de sus variables, la variable string y su identificador, la variable tkinter, la variable de tipo tkinter, ¿cierto? Y la respuesta, como pueden observar, capturada, y cada uno de sus identificadores, ¿cierto? Limpiamos, ¿cierto? Y continuamos con el laboratorio número 5, que es identificador único, ¿cierto?
Cuando en Python se define una variable, el sistema operativo pues le asigna un identificador único. Esto ya lo habíamos visto en la laboratorio anterior. ¿Cierto? Se puede conocer mediante la función id y le pasamos como parámetro la variable, ¿cierto? Vamos a tener dos variables, variable real, variable string, y adicional a esto vamos a tener una variable llamada otro nombre de tipo string, que lo que va a hacer es, le voy a asignar el mismo valor que tiene asociado a la variable. Voy a ver, con esto voy a verificar si Python conserva el mismo identificador o asigna otro identificador a pesar de que tengan la misma variable, ¿cierto? Eso lo vamos a validar en un momento. Realmente hasta el momento es el mismo espacio en memoria, pero con dos nombres. Aquí, ¿cierto? El mismo espacio en memoria con dos nombres diferentes, ¿cierto? Lo mismo vamos a hacer con el objeto, librería tkinter, ¿cierto? Y vamos a crear una variable llamada otra ventana, que lo que va a hacer es recibir, va a asignarle una variable de tipo objeto, de tipo withrar, de tipo tkinter, ¿cierto? Qué pena, del módulo withrar del tipo tkinter, ¿cierto? Y validar si le asigna el mismo identificador o cambia, ¿cierto? Aquí vamos a importar, ¿cierto? Esto es la ventana, el cuadro de diálogo de pregunta, el datetime de la fecha y la hora, y ahora vamos a imprimir hasta acá, ¿cierto? Vamos a hacer un break point, ¿cierto? Para validar hasta aquí cómo va el proceso, ¿cierto? Esta vez sí voy a iniciar un debugging, ¿cierto? Para ir haciendo una comparación de lo que estoy haciendo más lo que voy a explicar, ¿cierto? Listo. Esperamos un momento. Listo, ahora sí. Vamos aquí, le vamos a dar un F10 para que vaya paso a paso imprimiendo, ¿cierto? Vamos a imprimir cada una y vamos a validar cada uno. Como pueden observar, esta variable Lola la asignamos a otro nombre, ¿cierto? Teniendo el mismo espacio en memoria, como podemos observar, él asigna el mismo espacio en memoria, o sea que en este caso Python es recursivo y utiliza el mismo espacio en memoria declarado, ¿cierto? En memoria, para así optimizar más. Listo, vamos a parar hasta aquí y vamos a continuar, ¿cierto? En Python es importante resaltar de que podemos hacer operaciones con caracteres especiales. Y hago un paréntesis acá para resaltar de que hay que tener mucho cuidado con el uso de memoria al hacer este tipo de operaciones. Hay que tener muy en cuenta y saberlas usar. Ok, vamos a continuar. Entonces vamos a limpiar y vamos a continuar. Listo. A medida que vaya haciendo el debug, voy explicando, ¿cierto? Vamos aquí, vamos a imprimir de nuevo otra vez. Adicional, entonces vamos a hacer una operación de caracteres con un valor matemático, con un entero, qué pena, ¿cierto? Entonces está aquí, ¿cierto? Entonces vamos a obtener, como pueden observar, uno puede mediante estas operaciones con caracteres le puede dar un orden y separar el código anterior con el código actual, ¿cierto? Para visualmente entender un poco mejor. Aquí lo único que vamos a hacer es una variable tipo string, el objeto de tipo ventana, por esto le vamos a utilizar el módulo o el método title. Lo que vamos a hacer es pasarle como parámetro la palabra mu, ¿cierto? Aquí vamos, listo, y vamos a imprimir de nuevo cada una de las variables, ¿cierto? Y vamos a analizar, vamos a subirlo hasta aquí, ¿cierto? Vamos a analizar, ya sabemos que aquí lo que hicimos fue utilizar una variable ya definida en otra misma variable y podemos ver que él asignó el mismo identificador. El nombre Lola, como podemos observar, sigue guardándose en el mismo espacio de memoria, ¿cierto? Como aquí es diferente, ¿cierto? La variable tipo ventana, pero es porque usamos otro tipo de objeto, ¿cierto?
Aquí lo que usamos fue el tipo withdraw, acá el AxJSNode, y aquí lo que estamos haciendo es el uso del método .title, por lo tanto es diferente, ¿cierto? .title, ¿cierto? Es diferente. Ok, no, me corrijo ahí. Lo que hicimos fue que al nombre Lola, ¿cierto? Lo que ya tenía asignado un identificador, le colocamos otro nombre, ¿cierto? Otro nombre y vamos a cambiarle el valor, ¿cierto? Automáticamente ya no es la misma variable que tenía asignado la palabra Lola, sino que le asignamos la palabra Brexit y como pueden observar, él ya utilizó otro espacio en memoria para guardar esta variable que ya no era la misma, ¿cierto? El de tipo ventana, como podemos observar, usamos el mismo objeto y miren que está usando el mismo espacio en memoria, no ha cambiado. Y lo mismo para la ventana de Tkinter, ¿cierto? Algo básico y muy fácil de identificar, ¿cierto? Limpiamos, listo. Y vamos con ejemplos tipos de datos simple, ¿cierto? Para los ejemplos de tipo de datos simple tenemos los enteros, los flotantes, tenemos el tipo cadena, ¿cierto? Tenemos una manera de escribir otro tipo de cadena, tipo string, pero como si fuera un tipo mensaje, ¿cierto? Lo hacemos entre comillas triples y finalizamos con comillas triples, ¿cierto? Tenemos los booleanos, tenemos los exponenciales, ¿cierto? Como pueden observar, tenemos los exponenciales, 2 a la elevado a la 3 o 2 elevado a la menos 3. Tenemos pues esto pertenecen a los enteros, pero de manera negativa, exponenciales negativos. Y esto sirve y vamos con la función locals para mostrar las variables de este script, ¿cierto? Que él usa para ejecutar el script, ¿cierto? Tenga en cuenta que hay variables ocultas que usted no define, las define Python o el entorno, que es donde trabaja el script, ¿cierto? Vamos a darle un control F5 y vamos a ver cada uno de un diccionario donde realmente vamos viendo el cómo almacena todas estas variables en memoria, ¿cierto? Él las almacena y aquí lo podemos comprobar, ¿cierto? Adicional tenemos unas funciones de métodos privados, ¿cierto? Que nosotros no hacemos uso de, nosotros no estamos utilizando, pero el script o el entorno sí lo hace para poder ejecutar el script. Continuemos entonces, vamos a limpiar y vamos a continuar con ejemplos de tipos complejos, ¿cierto? Aquí vamos a utilizar dos librerías que venimos utilizando y adicional vamos a usar una nueva llamada random, ¿cierto? Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a usar el módulo, vamos a usar la librería y vamos a usar el método módulo runIn, que lo que hace es generarme, él recibe dos parámetros, ¿cierto? Desde dónde y hasta dónde va a generar los aleatorios, ¿cierto? Aquí le estoy parametrizando el menos 9 y el 9, quiere decir que me va a tomar un número desde el menos 9 hasta el 9, incluyendo los números que estoy parametrizando, ¿cierto? Aquí la librería de Tkinter del módulo TK, como podemos observar, lo que venimos trabajando es esconder la ventana y adicional vamos a utilizar el módulo de la librería Daytime, el now, que lo que me retorna es pues la fecha y la hora actual. Y ahora voy a utilizar de nuevo la misma librería, el módulo, y le voy a parametrizar esta vez el formato, ¿cierto? De año, mes y fecha, ¿cierto? Y esta vez vamos a imprimir todas las variables locales que se utilizan a la hora de utilizar este script y que realmente nosotros no visualizamos, pero con el método locals
podemos identificar qué variables está él invocando y utilizando para ejecutar, para que todo mi script funcione. Entonces vamos a ejecutar y vamos a validar. Como pueden observar, lo que retorna es un diccionario, ¿cierto? Un diccionario va invocándome todos los métodos asociados a Python, ¿cierto? Que él por debajo invoca para poder ser ejecutado en el editor. Ok, vamos a limpiar de nuevo y vamos con el laboratorio número 8, ejemplos tipos complejos, pero import diferente, ¿cierto? El método de import es pues el de, vamos a usar de la librería DataTime, vamos a importar el módulo DataTime y un alias, ¿cierto? Lo mismo para tkinter, el módulo tk, y le vamos a dar un alias de t, y para random vamos a darle, vamos a usar de la librería random, vamos a importar simplemente el ratin y vamos a darle un alias de ri, ¿cierto? Como ya habíamos visto, este ri lo que hace es generarme esta es otra manera de hacerlo. En la pasada, cierto que invocamos rateIn, pero aquí estamos invocando directamente el módulo de RI. Él ya está haciendo uso de este método. Lo único que le vamos a pasar son los parámetros, cierto, de inicio y fin, de donde quiero generar el aleatorio. Aquí vamos a almacenar una instancia del objeto tkinter. Y aquí lo único que vamos a invocar de ese objeto, ¿cierto? Que nombramos B, vamos a llamar ese método, ese objeto withdraw, es esconder la ventana. Vamos a asignar del método node, vamos a asignarle una variable A y vamos a decirle, miren, esto es otra manera de llamar, simplemente de DataTime, estoy ya haciendo uso del módulo, entonces le voy a pasar el formato con lo que quiero almacenar pues mi fecha, y vamos a imprimir aquí en este caso las variables locales, como podemos observar lo que él está utilizando pues para que se ejecute el script. Listo, algo muy básico. Vamos a continuar con el laboratorio número 8, el laboratorio número 9, que es convertir entre simples, entre tipo de datos simples, ¿cierto? Vamos a convertir de texto a numérico, int y double, pues o float, real, ¿cierto? Vamos a definir una variable tipo cadena, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a hacer es imprimir, me gusta separar para que sea como más entendible el código, ¿cierto? A partir después de una coma, es mi preferencia, ya cada quien lo utilizará como desee. Y aquí vamos a hacer un debug, ¿cierto? Para identificar que cómo estamos haciendo, cómo vamos a hacer el casteo, ¿cierto? Lo primero aquí es simplemente vamos a imprimir el texto y vamos a decirle mediante el método type a qué clase pertenece ese tipo de datos, ¿cierto? Vamos a separar, recuerden la operación con caracteres, tener cuidado con ella, para separar el segmento del código, segmentar el código. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente vamos a tomar ese texto, la manera de castear a un número entero es usar el método función in y pasarle como parámetro la variable para hacer el casteo, y la voy a almacenar en una variable llamada el número entero, ¿cierto? Voy a imprimir su valor y el tipo de dato en este momento para que hagamos el comparativo. Entonces voy a imprimir hasta aquí, voy a hacer un debug para que vamos viendo. Entonces, como pueden observar, voy a dar un F10, voy a ir continuando. Entonces lo primero que tenemos es una variable de tipo string, ¿cierto? Tipo cadena. Lo que voy a hacer es un casteo, como lo ven acá. Podemos observar que hizo el casteo correctamente y pertenece a la clase. Ahora
vamos a hacer lo mismo, pero voy a convertirlo usando a float, usando uso del método o función float, pasándole por un parámetro la variable para convertirlo a un tipo de dato float, ¿cierto? Vamos a continuar con el F10 y aquí está el resultado, muchachos. Entonces, ¿cómo lo iniciamos? ¿Cómo declaramos la variable tipo string? ¿Cómo la casteamos entero? Pueden observar, pertenece ya a la clase del entero. Y cómo lo casteamos a float, ¿cierto? Este sería este módulo. Continuamos ahora con el módulo 10, que lo que vamos a hacer es convertir entre simple, ¿cierto? Ahora vamos a pasar de un numérico a un texto, ¿cierto? El método a usar va a ser el str, que es el método función que convierte a string. Vamos a declarar un número flotante, ¿cierto? Vamos a imprimir, aquí como pueden observar, vamos a imprimir el tipo. Vamos a volver a utilizar una variable llamada el texto y vamos a castear ese tipo de dato a string. Vamos a imprimir el texto y vamos a imprimir a qué tipo pertenece, ¿cierto? Qué tipo de dato es. Y vamos a hacer aquí lo mismo, vamos a declarar un número tipo entero y lo que vamos a hacer es simplemente imprimir este valor que tengo asignado y por último voy a hacer el casteo de esa variable tipo entero a tipo cadena, tipo string, ¿cierto? Entonces vamos a limpiar acá, bueno, ¿cierto? Y vamos a darle un control F5, ejecutamos. Vamos a entonces a mirar el casteo. Como pueden observar aquí estamos declarando un número de tipo flotante. Como pueden observar pertenece a la clase float y lo vamos a castear a tipo string, ¿cierto? Aquí el número entero, ¿cierto? Declarando de tipo entero y lo vamos a castear a tipo string. Como pueden observar, el casteo se hace de esta manera. Ok, vamos entonces a continuar con el módulo número 11, el último de esta carpeta variables. Entonces vamos a pasar de un texto a lógico y la función a usar vamos a usar el bool, ¿cierto? Método booleano. Voy a declarar un texto de tipo true, lo voy a imprimir, ¿cierto? Y lo voy a castear a booleano, ¿cierto? Algo rapidito, vamos por aquí, vamos a ir ejecutando para que vamos mirando, ¿cierto? ¿Qué es? Ok, no hice el debug, qué pena con ustedes, es F5, ¿cierto? Para que en este aquí, vamos entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a analizar aquí, entonces lo que tengo es una variable tipo string y lo voy a, donde estoy realmente imprimiendo a qué tipo de clase pertenece y lo que voy a hacer es que lo voy a castear a tipo booleano, como pueden observar, lo castea a tipo booleano, ¿cierto? Continuemos, aquí vamos, aquí lo que hicimos fue tipo false, castearlo de la misma manera, ¿cierto? Le pasamos por parámetro el valor a castear, ¿cierto? En este caso, y lo voy a almacenar en una variable llamado el lógico, ¿cierto? Como pueden observar, aquí pertenece a clase string y al castearlo ya pertenece a la clase bool, ¿cierto? Vamos a imprimir esto para que entonces vamos mirando. Aquí le pasé, declaré una variable tipo string true con algo adicional, un camel case entre la R y el U, ¿cierto? Pero sigue siendo la misma palabra. ¿Qué quiere? Quiero hacer un énfasis en esta aquí para que puedan identificar algo de manera rápida. Entonces, cuando tú le pasas 1 y lo vas a castear a bool, a booleano, él la verdad siempre va a retornar un true. No importa la cadena que tú le pases, ¿cierto? La cadena que tú le pases puede ser cualquier cadena, ¿cierto? Eso sí, diferente de vacío, él siempre va a retornar un true, ¿cierto? Como pueden observar aquí. De la única manera que él va a castear y me va a retornar un false es cuando es 0
¿cierto? Pueden observar aquí, él va a retornar un false. O cuando es vacío, él va a retornar el mismo false, ¿cierto? Y enseguida lo vamos a ver, ¿cierto? Claro esto, muchachos. Entonces vamos a seguir. Entonces, como pueden observar aquí en true, no importa la variable, mira que acá en false también hice un cancel case entre la palabra número 1 y número 2. Recuerden que es posición 0, 1, 2. Y miren que así le pase false de manera errónea, pero él lo que hace es casteármelo un string de acuerdo a la regla que les había dicho. Cualquier cadena que ustedes les pasen que sea diferente de vacío, él siempre va a retornar un true. De la única manera que él retorna un false es con 0 o con vacío, ¿cierto? Como pueden observar, le voy a pasar la cosa y él retorna true, ¿cierto? Entonces le voy a pasar el valor número 1, ¿cierto? Clase entero, miren que él retorna un true, como lo indicaba acá. Ahora le voy a pasar el número 0, ¿cierto? Mire que si le paso el número 0, ahora sí me va a devolver un false, como lo indicaba en la regla, ¿cierto? Esta reglita. Y adicional, vamos a castear lo que les decía también del vacío, que no está explicado acá, pero lo quiero hacer. Es simplemente el bool, ¿cierto? De una cadena vacía, ¿cierto? Cuando yo le dé enter, ok, me va a sacar error, qué pena con ustedes, amigos. Tengo que pasar al intérprete Python y voy a volver a hacer lo mismo, bool, y voy a castear una cadena vacía, ¿cierto? Miren que lo que les decía es cierto, que si le pasa esto vacío, él siempre va a retornar un false. No importa lo que le pasemos, siempre va a retornar un true. Puede ser una S, ¿cierto? Y así damos por finalizado este módulo, ¿cierto? Esta carpetica de variables. Listo, muchachos. Vamos a salir. La manera de salir el intérprete de Python es con la palabra exit y vamos a limpiar, ¿cierto? Vamos a limpiar y finalizamos este módulo de variables, ¿cierto? Y vamos a continuar con operadores básicos y vamos a entrar a aritméticos. Vamos a iniciar con suma y resta, la operación básica. Vamos entonces a crear y llenar una variable de tipo real. Vamos a crear dos variables, una va a ser el precio del agua, otra va a ser el precio del té. Y vamos a crear un total donde lo único que vamos a hacer es simplemente a estas dos variables vamos a hacer una operación matemática de suma. En Python pues usamos el carácter suma para hacer este tipo de operación matemática, ¿cierto? Ok, listo. Voy a crear una variable de tipo string, ¿cierto? Y aquí vamos a usar los corchetes. Voy a entonces explicar qué es esto. Esto es un formateo, ¿cierto? El formato es un método para formatear los valores especificados e inserta dentro del marcador de acuerdo a la posición en que yo los envíe, ¿cierto? Para ser un poco más claro con esto es simplemente voy a usar esta plantilla, va a ser igual a todo este string, ¿cierto? Y esta plantilla .format recibe, yo le puedo enviar estos tres parámetros, ¿cierto? Es importante el orden en que los envío porque él lo va a imprimir en la posición que yo los envíe. Entonces, precio del agua me lo va a imprimir en esta posición, precio del té lo va a imprimir en esta posición y el total en esta posición, ¿cierto? Vamos hasta aquí, vamos a darle, vamos a hacer el debug para que lo vamos viendo cómo lo inserta, ¿cierto? Aquí podemos observar y vamos a imprimir, ¿cierto? Miren que automáticamente dice el total precio del agua, precio va a ser entonces el valor más el otro valor, la otra variable va a ser igual a este total. Entonces primero envíe el precio del agua, que pueden observar 17.700, el precio del té 2100, lo envié como segundo parámetro y el total, que es la suma, como tercer parámetro, ¿cierto? Mire que en el orden que los envié, él lo imprime, ¿cierto? Vamos a declarar entonces el total y la retención, ¿cierto?
para luego hacer una operación matemática de estos dos valores. La operación resta lo hacemos mediante el carácter especial, el carácter menos, ¿cierto? Esta es la manera como se restan dos valores. Vamos a hacer lo mismo, vamos a enviarle el total, la retención y después el valor que tenemos de retención. Lo imprimimos, como pueden observar. Entonces voy a mandar, lo que voy a imprimir es, entonces, la variable, el total, se lo estoy pasando en el string. Estoy haciendo una operación matemática de estos dos valores y le estoy pasando como tercer parámetro el valor después de la resta. Vamos aquí y esto es el módulo de suma y resta. Ahora vamos a volver a limpiar, ¿cierto? Y vamos a continuar con el siguiente laboratorio de la carpeta aritméticos. Vamos con multiplicar y potencia, ¿cierto? Aritméticos, ¿cierto? Entonces, para multiplicar el carácter especial, el asterisco, y para potencia, el doble asterisco. Vamos a definir una variable tipo entera con un valor definido, que es el valor de un buñuelo. ¿Y cuántos buñuelos? Dos variables enteras, y vamos a hacer la operación matemática a partir de estas dos variables, del valor del buñuelo con la cantidad de buñuelos, con el operador aritmético de multiplicar, para este caso el carácter, el asterisco, y vamos a asignárselo a la variable total compra de buñuelos, ¿cierto? Vamos a declarar una variable tipo texto y vamos a pasarle una cadena, ¿cierto? Que lo que contiene es simplemente un título que dice total compra de buñuelos igual al valor del buñuelo por cantidad de buñuelos, y le vamos a parametrizar mediante las llaves, ¿cierto? Los parámetros que vamos a formatear dentro de esta cadena, ¿cierto? Recuerden que aquí lo hacíamos, simplemente definíamos la plantilla y en la plantilla .format. Aquí ya lo vamos a hacer directamente, no vamos a decir texto.format, sino que al string.format le vamos a pasar de una vez los parámetros. Esa es otra manera de hacerlo. Vamos a pasar el valor de buñuelo, cantidad de buñuelos y el total de buñuelos, y él va a hacer esta operación aritmética, ¿cierto? Vamos a venir hasta aquí y vamos a dar un F5 para que miramos cómo se ejecuta esta operación. Entonces vamos a darle F10, va a pasar, como pueden observar, miren que se puede hacer directamente el formateo. Entonces el valor del buñuelo, la cantidad de buñuelos y el valor que me devuelve esa operación aritmética. Por aquí tenemos ya es igual, tenemos un valor, tenemos la potencia, tenemos una variable llamada valor y otra variable llamada potencia, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es simplemente una operación aritmética que es potenciación con el carácter especial asterisco. Para este caso la potencia vamos a usar los dos asteriscos y almacenar ese resultado en una variable llamada resultado. Vamos a volver a hacer el mismo proceso donde vamos a declarar un texto, vamos a usar la misma variable, ¿cierto? Que usamos acá con una diferente cadena, ¿cierto? Y la vamos a formatear. Vamos a pasar por parámetro en el método format cada uno de los valores, ¿cierto? Entonces vamos a continuar con el F10 siguiendo cada uno de los valores, y por aquí tenemos el valor. Ya sabemos que el resultado es equivalente a la potencia de 10 elevado a la 3, ya sabemos que es 1000. Aquí tenemos simplemente una cadena donde escribimos el resultado, va a ser igual al valor elevado a la potencia igual a 10 elevado a la 3 igual a 1000, ¿cierto? Listo, sigamos dándole continuidad al curso y vamos para entonces el módulo 03, que es dividir. Entonces la división es con el carácter especial slash, y tenemos algo adicional que va a ser el dividiendo, que es la parte entera de la división usada con el doble slash, y el residuo, que es el sobrante de la división entera,
con el porcentaje, ¿cierto? Que es lo que llamamos módulo. Entonces vamos a declarar una variable llamada naranjas en bolsa con un valor asignado entero y otra de cuántas personas son. Vamos entonces a asignarle a esta variable naranjas por cada persona la división a partir de estas dos variables, ¿cierto? Vamos entonces a tener una plantilla donde simplemente le vamos a pasar una cadena y le vamos a pasar unas llaves para hacer el formateo. Entonces vamos a ejecutarlo hasta aquí. Vamos a dar un F5 para que vayamos mirando el resultado, ¿cierto? Entonces, como pueden observar aquí, tenemos el valor de 90 entre 45, nos va a dar un resultado de 2,0, ¿cierto? Esto nos va a devolver un real. Aquí lo que tenemos es ya asignado en la variable x un valor, en la variable y asignado otro valor, y vamos a hacer una división a partir de dos tipos de datos float, ¿cierto? Vamos a hacer un formateo. Perdón. Adicional, hoy vamos a ver en este módulo, vamos a ver un tipo de formateo diferente, pues igual, pero usado de diferente manera, donde realmente le vamos a especificar la posición en que queremos recibir cada uno de los parámetros. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que en la posición 0, el primero que yo mande se va a posicionar acá, el segundo que yo mande se va a posicionar en la posición 1 y el tercero que yo mande se va a posicionar en la posición 2. Yo puedo poner el 1 acá adelante, ¿cierto? El 1 acá adelante y el 2. Entonces, el Y se va a posicionar acá, el X, aquí es 0, qué pena, estoy repitiendo. El X se me va a posicionar acá, entonces no hay necesidad de enviarle el orden, porque ya aquí le estoy parametrizando el orden que quiero recibir cada una de las variables. Continuamos y lo que vamos a tener es un valor decimal, ¿cierto? A partir de esa división. Venimos con la división al piso, hacia abajo, más conocido como dividiendo, ¿cierto? Que son los dos slash. Vamos a tener dos valores, dos variables, x igual a 10, y igual a 7, y vamos a hacer esta división, ¿cierto? Vamos a usar el mismo formateo, ¿cierto? Una cadena, y vamos a formatear en la posición que él va a recibir estos parámetros, ¿cierto? Como pueden observar, para que sea más visual, vamos a hacer una operación matemática donde voy a hacer uso del CMD, voy a dirigirme al intérprete de Python, y lo que voy a hacer es simplemente voy a dividir 10 entre 7 para que vean 10 dividido 7, ¿cierto? Es 1,42 y miren que el resultado fue 1. Eso quiere decir que siempre me va a aproximar hacia abajo, hacia el entero más cerca, ¿cierto? Por eso se llama división hacia abajo. Por acá lo decía, sobrante división, listo, no, sobrante de la división, qué pena, parte entera de la división, ¿cierto? Corrijo. Vamos entonces por aquí, vamos a seguir corriendo, 10 entre 3, sabemos que esto lo que nos da es 3, algo, lo que va a hacer es que me lo va a aproximar hasta 3. Entonces continuamos, aquí vamos a tener una división entera donde realmente no vamos a tener residuo. Sabemos que 10 dividido 2 da 5, entonces él por defecto no tiene que aproximarlo, me da el valor de 5, ¿cierto? 10 dividido 1 ya sabemos que esto va a dar el mismo valor de 10. Como pueden observar, no tiene que aproximar, pues él hace la división, ¿cierto? Y por aquí vamos a tener el residuo del sobrante de la división, ¿cierto? Ya sabemos que se hace con el porcentaje y lo que hace es tener el sobrante, el residuo de la división, ¿cierto? Algo muy básico, operadores básicos, pero que al final se deben de comprender y tener muy claros en este lenguaje de Python.
Listo, vamos a limpiar y continuamos. Qué pena, ustedes es clear. Y vamos a continuar con el módulo, con el laboratorio, dividir error, ¿cierto? Por defecto no se puede dividir por 0, esto genera un error. Y aquí lo vamos a validar, donde vamos a tener una variable de tipo real, una variable y otra variable y de tipo real, pero con valor 0. Y vamos a hacer la división directamente. Como pueden observar, él ya saca una exception, un mensaje de error donde dice que la división por 0 no está pues definida, no se puede realizar. Esto es lo que nos quiere decir pues los que nos deja de enseñanza este laboratorio. Ok, vamos entonces de nuevo a limpiar. Voy a cerrar todas estas ventanas y vamos entonces a continuar. Vamos a cerrar este módulo y vamos a continuar con el módulo de asignación, ¿cierto? Vamos a empezar con este 01 que es incrementar o disminuir. Ok, entonces incrementar, sabemos que se hace mediante los dos caracteres especiales más igual o disminuir menos igual, ¿cierto? Ya sabemos que los operadores de incremento y decremento pues son operadores que agregan o sustraen valores a las variables que estamos operando, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer es definir una variable con un valor, ¿cierto? Real. Voy a imprimir ese valor real y voy a hacerla de la primera forma y la forma tradicional, que es simplemente a la variable precio gasolina hágale igual a lo que tiene esa variable más el nuevo valor que le voy a asignar, ¿cierto? Voy a eliminar esto me va a sacar un error, aquí no tengo un parámetro, y vamos hasta aquí, y vamos a correrlo en manera debug, ¿cierto? Vamos entonces a imprimir, como pueden observar, entonces él tiene el valor que le asignamos y para asignar, para incrementar, lo único que vamos a hacer es usar la variable. Hágale igual a lo que tiene la variable más el valor nuevo a asignar, ¿cierto? Vamos a usar listo, aquí tenemos el precio de la gasolina nuevamente, estamos definiendo la misma variable, le estamos imprimiendo y vamos a usar una segunda manera, ¿cierto? Que es con el más igual. Lo que hace es, esto resume esta manera de hacerlo tradicionalmente a lo que tengo en esa variable, hágamela igual a lo que tiene esa variable más un valor adicional, ¿cierto? Pueden observar que le voy a dar F10, ¿cierto? Para validar que sí. Y miren que obtenemos el mismo resultado, exceptuando que esta manera es un poco más resumida. Acumular un texto, ¿cierto? Donde lo que vamos a definir es una variable de tipo string vacía, ¿cierto? Vamos entonces a imprimir con un texto, ¿cierto? De 1 y lo que tiene las palabras, lo que tiene la variable palabras, que para este caso es nada, está en vacío. Adicional voy a asignar el valor de hola más un salto en línea, ¿cierto? Como pueden observar, él va concatenando aquí. Entonces recuerde que íbamos en 1 vacío, 2 más el espacio y la palabra hola más un salto de línea. Vamos con otro salto de línea y la palabra 3, y así sucesivamente él va concatenando esa variable, ¿cierto? Así vamos asignándole a la variable palabras todas estas cadenas que vamos recorriendo, ¿cierto? Listo. Ahora vamos con decrementar, ¿cierto? Es lo contrario de incrementar. Aquí tenemos las dos maneras de cómo hacerlo. La manera tradicional, que es simplemente el precio de la gasolina, hágale igual a lo que tiene el precio de la gasolina menos lo que quiera decrementar, ¿cierto?
Voy a quitar esto para que no me genere error, ¿cierto? Como pueden observar. Y aquí lo voy a hacer lo mismo, pero de la manera resumida, que es simplemente igual a menos igual y el valor que deseo decrementar, ¿cierto? Voy a imprimirlas y vamos a mirar que si podemos validar, ok, imprimamos. Vamos a validar de que ambos nos generan el mismo resultado, ¿cierto? Aquí vimos, pues, listo. Okay. Vamos entonces a seguir con el siguiente laboratorio, que es multiplicar y asignar, ¿cierto? Vamos a bajar esto un poquito. Como sabemos, multiplicar y asignar lo hacemos con el asterisco igual, ¿cierto? Y también vamos a manejar potencia y asignar con doble asterisco igual, ¿cierto? Vamos a definir un valor real para el precio de la gasolina, ¿cierto? Y lo vamos a imprimir. Entonces vamos a hacer un debug poco a poco para que vamos validando lo que le está haciendo. Listo, aquí estamos imprimiendo el valor de la gasolina y aquí lo que va a hacer es una multiplicación y una asignación, ¿cierto? Él lo que va a hacer es que va a multiplicar 8.900 por 1,5 y va a asignar ese valor, ¿cierto? Que nos acaba de dar, ¿cierto? Por aquí vamos a hacer un seguimiento para que vayan viendo realmente qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Por aquí vamos a hacer, entonces tenemos el precio de la gasolina, por 1.15, ¿cierto? Como pueden observar, entonces aquí vamos a darle F10 y como pueden observar el valor es igual, ¿cierto? Es 10.235 y es 35.0. Adicional, entonces vamos a multiplicar por 1,5, o sea que este valor vamos a multiplicarlo, ¿cierto? Vamos a multiplicarlo, pero ya por un valor de 1.05 nos va a dar un valor y como pueden observar nos está dando el mismo valor, 10.747.75. Multiplica y asigna y así sucesivamente. Él está haciendo la multiplicación y directamente está asignando el valor al precio de la gasolina. Ahora vamos a pasar con potenciación y asignar directamente a la variable, ¿cierto? Vamos entonces a definir un valor entero para x, donde lo definimos de 2, y vamos a elevar el 2 a la 3, y vamos a asignar ese valor. Ya sabemos que 2 a la 3 casi siempre nos da 8, ¿cierto? Y esa variable x ya tiene un valor 8, me lo está asignando. Y ahora vamos a elevar 8 a la 3, ¿cierto? Que es un total de 512, aquí lo podemos validar directamente. 8 a la 3 y tenemos 512, nos está dando un mismo resultado, ¿cierto? Esta es la multiplicación y asignación y potencia de asignación. Vamos con el siguiente módulo, que es asignar. Vamos de nuevo a limpiar y venimos aquí a asignar, ¿cierto? Carácter especial para asignar es el igual. Vamos a definir un valor real y vamos a hacer asignación a esta variable, ¿cierto? Como pueden observar, tenemos entonces precio del agua, precio del té y al final vamos a tener una variable llamada total que lo que va a hacer es una operación aritmética de suma respecto a estas dos variables y va a asignar esa operación al total, ¿cierto? Vamos a definir una plantilla donde la vamos a parametrizar una cadena con unas llaves para formatear los valores, como lo hemos venido haciendo. Y aquí sí vamos a ejecutar directamente, pueden observar el valor, ¿cierto? Ya sabemos que la suma del agua por el té, ¿cierto? Nos da 3.800 y de esta manera es como se usa la asignación, ¿cierto? Continuemos, ¿cierto? Vamos con otras maneras de asignar, ¿cierto? Vamos aquí a asignar y dividir un valor. Entonces voy a hacer un debug. Que
observemos el cambio que está teniendo las variables. X tiene un valor de 10, entonces a 10 vamos a dividirlo por 2, entonces esto me va a dar 5 y automáticamente él va a volver a asignar ese valor, ¿cierto? Ahora ese 5 vamos a dividirlo entre 2 y lo vamos a asignar, que para un total de 2,5. Ahora el residuo de módulo y asignación, tenemos una variable 100, ¿cierto? El 3 módulo 100, podemos observar que el módulo es 1, la división es entera, es hasta 99 y lo que me sobra es un 1, el módulo, y volvemos y hacemos lo mismo y vuelve y asigna el valor, ¿cierto? El dividiendo, pero parte entera, ¿cierto? Es lo mismo, se usa con los dos slash, él lo que hace es una división, pero hacia la parte entera hacia abajo y asigna el valor y vuelve y hace lo mismo, ¿cierto? Es importante validar los valores, donde realmente vamos a validarlo si quieren acá, y lo que tenemos es que 100 dividido, vamos a hacer nada más la prueba de 1 para que no se vuelva muy demorado el video, y vamos a darle 100 al piso, ¿cierto? Esto normalmente me da 33, como lo pueden observar acá, el primer valor, y adicional a esos 33 vamos a darle otra división de piso, donde realmente vamos a dividir por 3, nos da el valor de 11 y asigna su valor. Entonces él divide y asigna su valor. Y así comprobamos de que cómo es que funciona correctamente esta división y asignación, otros tipos de asignaciones. Continuemos. Entonces terminamos este módulo, esta carpeta de asignación, y vamos a continuar con comparación. En el laboratorio 03 de la carpeta 03 del laboratorio 01, vamos entonces a empezar con igualación, ¿cierto? Con comparación. Bueno, vamos entonces a definir dos variables diferentes, dos variables diferentes de tipo entero. Lo que vamos a hacer es a validar si este valor es igual a este valor. Recuerden que para hacer este tipo de validación es con el doble igual, y con 1 es para hacer asignación, ¿cierto? Vamos a poner un breakpoint, aquí vamos a imprimirlo, vamos a ponerlo por acá. Aquí lo que vamos a hacer es asignación, ¿cierto? Vamos a asignar varias veces la misma a la variable, simplemente un string definido, ¿cierto? Que lo que va a contener es simplemente algo informativo de lo que es valor 1 igual a valor 2 en pregunta, con un salto de línea, ¿cierto? Con un enter, y después en el segundo le vamos a concatenar el que dice es en la posición 0 igual a la posición 1, ¿cierto? El formateo que le voy a enviar en posición 0 en posición 1, y vamos a hacer un salto de línea. Aquí en plantilla vamos a hacer lo mismo, vamos a volver a asignar otra cadena donde va a ser posición 0, posición 1, y vamos a poner el signo de igualación, de comparación, qué pena, y ya por último lo único que vamos a hacer es simplemente multiplicar 10 por este carácter especial con un salto de línea, y el valor número 2 que vamos a pasar por la función format o el método format. A partir de esta variable llamada plantilla vamos a pasar valor 1, valor 2 y el resultado, ¿cierto? Vamos a dar un F5 para que validemos. Ok, como podemos observar, entonces aquí lo que tenemos es valor 1 igual a valor 2, es 90 igual a 95, pues eso es lógico que no es igual, por lo tanto el retorna un false. Ahora vamos a tener un ejemplo donde los dos valores son iguales, vamos a tener la misma asignación para la plantilla, ¿cierto? Y lo que vamos a imprimir es simplemente el valor 1 igual al valor 2,
Es 81 igual a 81, como podemos observar, la igualación lo que nos retorna es un true, validando de que este valor es igual a este valor. Ahora vamos a validar dos valores donde son iguales, pero son diferente tipo de dato, ¿cierto? Es el valor 1 igual al valor 2, como podemos mirar, podemos comparar de que es un string contra un entero. Entonces, esta comparación pues es igual, pero es diferente tipo de dato, por ende nos retorna un false. Okay. Continuamos con la comparación, laboratorio número 2, ¿cierto? Ahora vamos a declarar dos variables tipo string, donde voy a asignar el nombre de caballo, y aquí lo único que voy a hacer es cambiar algunas palabras a mayúsculas, ¿cierto? Entonces voy a hacer la comparación y voy a hacer la asignación a esta variable, como lo venimos haciendo. ¿Cierto? Lo que vamos a hacer es, como pueden observar, caballo es igual a caballo, pues es false, porque deben de ser totalmente iguales. Él es case sensitive, ¿cierto? En este caso, vamos entonces con caballo y elefante. Son dos variables diferentes donde voy a hacer la comparación y asignación otra vez de nuevo. Me va a retornar un false. Caballo no es igual a elefante, por lo tanto el booleano lo que retorna es un false. Aquí elefante y elefante voy a declarar dos variables con el mismo nombre, ¿cierto? Y lo que vamos a tener es un true, porque es totalmente igual a elefante en mayúsculas y minúsculas, ¿cierto? Es totalmente igual. Recuerden que también si tuviera espacio sería totalmente diferente. Lo que hace es comparar carácter con carácter, como si fuera una posición de un array, ¿cierto? Posición 0, posición 0, posición 1, posición 1, y ahí es donde hace la comparación. Limpiemos y vamos con el diferente, ¿cierto? El diferente en Python es signo de admiración igual, ¿cierto? Vamos a tener dos variables con diferente valor, y lo que vamos a hacer es simplemente valor 1 diferente a valor 2. Entonces vamos a hacer la comparación de si son diferentes, ¿cierto? Y voy a almacenar esa comparación en un resultado. Vamos por aquí, vamos a hacer el debug. Aquí vamos viendo. Ok, como pueden observar, entonces 90 es diferente a 45, por eso nos retorna un booleano, ¿cierto? Aquí estamos. Ahora vamos a declarar una variable tipo float y una variable tipo entera, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es hacer la comparación de si el valor 1 es diferente al valor 2. Recuerden que es el mismo valor, la diferencia es el tipo de dato, a la clase a la que pertenece. Por lo tanto, sabemos que es diferente y nos va a retornar por ende un false. Aquí podemos validar donde tenemos un tipo de valor 81 y un valor 281, la diferencia es el tipo de dato y a la clase a la que pertenece. Como podemos ver, esto es un entero, esto es un string, y vamos a hacer de nuevo una comparación de este es diferente a este, pues son iguales, pero cabe resaltar de que son diferentes tipos de datos. Uno es un string, el otro es un entero, por ende retorna false. Venimos al al laboratorio número 4, donde listo, no, este es el mismo, qué pena. Vamos a continuar, ok, creo que este está listo, no. Vamos a continuar con el laboratorio número 5, donde mayor y menor igual, ¿cierto? Aquí estamos viendo, un momento, se llama, denme un segundo, yo activo por favor
algo para que pueda resaltar el mouse, ¿cierto? Lo tenía deshabilitado, ¿cierto? Esperamos, listo, ahora sí. Entonces vamos la comparación de mayor, ¿cierto? Mayor es con el, lo quita pues hacia, no sé cómo decir, el carácter especial pues, mayor y menor. Y el mayor igual va a ser el, no recuerdo bien el nombre de este carácter, ¿cierto? Vamos entonces a hacer la validación de que vamos entonces a declarar un valor entero, dos valores enteros, un valor 1, valor 2, 990, 945 y vamos a hacer una comparación de si valor 1 es mayor o igual a valor 2. Entonces 90 es mayor a 45. Entonces en este caso está cumpliendo la condición, por ende debería retornar un true de cara a que 90 es mayor a 45, ¿cierto? Qué pena, vamos otra vez y vamos entonces a hacer el debug, ¿cierto? Como pueden observar, 90 es mayor a 45. Ahora vamos a hacer la comparación de mayor, ¿cierto? Igualmente nos va a retornar un true de que 90 es igual a 45. La diferencia del mayor igual es que el mayor igual incluye el valor que estamos comparando, ¿cierto? Ahora vamos a continuar con el menor igual, ¿cierto? Con el menor igual, pues es lógico que nos va a retornar un false de cara a que 90 no es menor que 45, ¿cierto? Y vamos con el menor, ¿cierto? 90 no es menor a 45, por ende retorna un false. Así vamos a dar por finalizada este módulo de comparación. Vamos a continuar con el módulo de lógicos, ¿cierto? Vamos entonces con el laboratorio 01 y vamos a usar el operador lógico AND, ¿cierto? Se usa con la palabra pues AND, como su palabra lo indica, y vamos a declarar dos variables de tipo booleana donde cada una está en true, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es una validación lógica donde vamos a validar si la variable que declaré el sol da calor es verdadera y si los moscos vuelan, ¿cierto? Recuerden que esto me valida la validación del AND, lo que me valida es que ambos tienen que ser verdaderos para poder retornar un verdadero, ¿cierto? Vamos aquí a dar un debug, vamos a empezar este módulo, como pueden observar. Ok, vamos a limpiar un poquito y vamos para ¿quién me siguió derecho? Y venimos, ok, entonces lo primero que vamos a imprimir es ok, ya entendí, no estoy vendiendo F10, que es para seguir el paso a paso, ¿cierto? F5, qué pena con ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir, ¿cierto? Recuerden que el operador lógico AND lo que valida es que ambos deben ser verdaderos, ¿cierto? Como pueden observar aquí, el retorno un verdadero. Aquí vamos a hacer a declarar la misma variable, las mismas dos variables, ¿cierto? No, es diferentes. El sol da calor y las piedras cantan, ¿cierto? Una va a estar en true, la otra va a estar en false, ¿cierto? Voy a hacer esa comparación mediante el operador lógico AND y voy a asignar ese valor al resultado operador, ¿cierto? Y lo que voy a tener es simplemente un false. Recuerde que ambos se deben de cumplir. Si por lo menos uno no se cumple, el AND retorna un false, ¿cierto? Ahora voy a hacer una comparación lógica adicionando operadores lógicos operadores de comparación mayor y menor, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es comparar 200 es mayor a 300, pues es lógico que él va a retornar
eso no es cierto, entonces esto va a ser igual a false, aquí lo tengo resaltado en comentario, y 200 es menor a 1000, ahora sí, este sí está correcto, esto sí es correcto porque 200 es menor a 1000, este va a retornar un true. Lo que voy a hacer es una validación de nuevo, una operación lógica entre estas dos variables, y lo que voy a guardar es simplemente el valor, ¿cierto? Pero es importante resaltar de que uno no se cumple, uno es false, el otro es true, y recuerden que por ende ambos se deben de cumplir, por eso retorna false, ¿cierto? Voy a limpiar y vamos a continuar con el laboratorio del número 2 del OR, el operador lógico OR, ¿cierto? Vamos por aquí a hacer un debugging, ¿cierto? El operador OR ya sabemos que lo hacemos con la palabra OR, ¿cierto? Para hacer una validación de dos, hacer una validación lógica. Entonces vamos a hacer un debugging. Ok, listo, F5. Listo, entonces recuerden que aquí tenemos un true y aquí tenemos un true, por ende él va a retornar un true, ¿cierto? Por aquí va a retornar un true. Ok, entonces por aquí nos falta un print, ¿cierto? Un print de t para obtener pues el resultado. Voy a parar, voy a limpiar y voy a volver a ejecutar, ¿cierto? Entonces hacemos de nuevo otra vez, vamos a imprimir, resuelve un valor en true, el otro en true, pues esto nos va a retornar un valor verdadero. Ahora vamos a cambiar nuestras variables, uno va a ser en true, el otro va a estar en false, y él va a hacer la validación. Recuerden que el OR valida que por lo menos uno de los dos se cumpla, que uno de los dos esté en true. Por ende, ¿cierto? Esto va a dar un true, ¿cierto? Donde uno de los dos se está cumpliendo. Para este caso, el sol da calor, está en true, por ende, la validación OR nos da true, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer una validación respecto a una comparación. 200 es mayor a 300, pues esto me va a dar un false, 200 es menor a 1000, esto va a dar un true, ¿cierto? Por ende, sabemos que uno de los dos se cumple, por eso la comparación lógica retorna true. Listo. Continuemos con el último módulo para dar finalizada pues esta clase número 2. Vamos a empezar con la negación, ¿cierto? Vamos por aquí a hacer un debug. La negación de una condición, pues lo usamos con la palabra reservada, not, que lo que hace es negarme una instrucción. Entonces vamos a dar un F5. Vamos entonces a tener dos valores enteros, vamos a hacer esa comparación, ¿cierto? Donde 10 es igual a 30, pues es lógico que esto no es igual, por ende 10, 30, estoy imprimiendo en un string la operación que voy a realizar y simplemente son iguales, no, es false, por ende, ¿cierto? Porque 10 no es igual a 30, por ende retorna un false, ¿cierto? Este print lo que va a hacer es retornar un error, ¿cierto? Vamos a ver, listo. Ahora vamos, son iguales, estaba en false. Ahora vamos a negar esto, ¿cierto? Y como podemos observar, la variable estaba en false, pero si lo negamos, pues va a ser lo contrario, la negación me va a quedar en true. Por ende, vamos a borrar estos strings que están en vacíos para que no me genere error. Y por ende, pueden observar de que la negación, si la niego a true, él va a ser igual, si niego el false va a ser igual a true. Para este caso, si niego directamente un false, entonces él me va a generar un true, ¿cierto? Entonces aquí voy a definir una variable true, ¿cierto? Y voy a negar mediante la palabra reservada not, esa variable se fue, que tenemos en true,
Por lo tanto, se fue, está en true, ¿cierto? Hizo negación, como podemos observar aquí, podemos identificar, es false, ¿cierto? Estaba en true, la imprimimos, ¿cierto? La negación la guardamos en la variable negación y como podemos observar, esa variable nos retorna por ende un false, ¿cierto? Ahora vamos ya para finalizar, estamos declarando una variable se fue false y ese false la vamos a guardar. Lo que hace es retornarme, ok, la variable true. Listo, muchachos. Esto era todo en la clase número 2, ¿cierto? Y les voy a enseñar dónde va a quedar el laboratorio, ¿cierto? Dónde va a quedar el video, ¿cierto? En equipos, va a quedar en una carpeta que se llama Python en archivos. Aquí en Python, ¿cierto? En clases voy a almacenar el video clase, entro a clase número 2, aquí en video voy a almacenar el video. Adicional dije que les iba a compartir un documento, es muy bueno, es de 32 páginas, pero realmente es muy bueno. Es una guía de Python de cero experto para que le echen una ojeadita y observen que es realmente enseña demasiado, ¿cierto? Es todo lo que tenía para ustedes, amigos.